Pero también tenemos que informarnos, actualizarnos respecto a lo que está pasando con las presidenciales. El día de ayer se vivió el debate de Chile Vamos, ¿cierto? Donde estaba presente Joaquín Lavín, Mario Desbordes, Ignacio Briones y Sebastián Sichel por esta coalición de Chile Vamos, donde ya fue el último debate antes de las primarias que se viven este día domingo 18 de julio. Para detallar todo, qué pasó, cómo lo sentimos, aquí está nuestro doctor en Ciencias Políticas, Cristian Zamorano. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, Matías. ¿Cómo están? Muy bien, me toca saludarlos. Gracias por estar nuevamente con nosotros, Cris. ¿Qué sentiste? ¿Qué te quedó de este debate de estas 4 personas de Chile Vamos? Vamos a ser sinceros. Como siempre. Ya, lo encontré plano. Encontré el debate plano, no hay punto pic. En el debate encontré que al final se alargó, uno perdió la atención un poco, no había mucha tensión, pero sí encontré que los candidatos estaban mejor preparados que en la primera oportunidad. Encontré que sí trataron un poco de ponerle un poco de color, en buen chileno, al asunto, pero yo encuentro que no enganchó, pero no fue de un mal nivel, estuvo mejor que en la primera oportunidad. Pero yo no estoy seguro que enganchó mucho. Bueno, no olvidemos que es una primaria, lo importante es que enganche con gente de derecha, pero eso es lo que yo diría, no hay punto que destacar ni que comentar tanto como sucedió con el caso del debate del día anterior, antes de ayer, que concernía la otra vereda. Yo encuentro que en este caso no hay nada tanto que destacar ni polemizar, pero sí yo simplemente subrayaría que hay un candidato que me sorprendió, que fue Ignacio Briones. ¿Ya? Encuentro que de manera un poco contrario a lo que se pensaba, encontré que salió fortalecido de estas 2 rondas de debate y se vio un tipo muy preparado, a pesar que él tiene igual la etiqueta de haber apoyado, de haber estado en contra del 10%, del retiro del 10%. Y a pesar de aquello, yo encuentro que su desempeño en estas pasadas fue bastante bueno. Yo creo que salió mejor que cuando no habían ocurrido estos 2 debates. Por supuesto que sí. Y eso que tú estás diciendo se ve también reflejado en la encuesta de Daniel Matamala, que siempre la sube a través de Twitter, ¿cierto? Donde podemos ver, a continuación, la vamos a ver en pantalla, que Ignacio Briones gana este debate, ¿cierto? Esta encuesta que tiene 24.987 votos. Y se queda con un 36,5% Cris. Después le sigue Sichel con un 36,4%, Mario Desbordes con un 17% y por último Joaquín Lavín con un 10%. Mira, no tiene ningún valor científico esta encuesta, no, claro. Pero yo creo que sí igual hay indicadores. El primero es que si tú te fijas, votaron casi mitad menos personas que en la encuesta que concernía Jadwe y Boric. Exacto. Bajó mucho la cifra. Eso ya nos da un indicador de cuánto atractivo es la primaria de la derecha para la gente en general. Exacto. Y también te habla que quizás el sector interesado es menor que el otro. Yo creo que es una realidad. Yo creo que hay un riesgo ahí de que la cifra sea muy baja en la participación de la primaria de la derecha. Tan así es la inquietud que están previendo hacer una reunión, un evento el viernes para llamar a votar. Ahora, segundo punto, puedes ver que Mario Desbordes definitivamente pasó acá estas 2 rondas de los debates absolutamente desapercibido. Sí, empezó mal, no terminó bien. Y tú puedes ver que Ignacio Briones y Sichel, que encarnan la ala liberal un poco de la derecha chilena, se ven fortalecidos, sobre todo en encuestas en medios de comunicación como Twitter. Y por fin Joaquín Lavín, que encarna de algún modo lo clásico en la derecha, se ve terminando este debate con una encuesta donde ahí aparece muy bajo. Yo creo que no hay ninguna sorpresa. La incógnita está en saber si la ala conservadora o la ala liberal, cuál de las 2 va a ganar e imponerse este domingo. Si uno se fija en estas redes sociales, uno puede pensar que la ala liberal tiene chances de ganar. No olvidemos que también hay una realidad en el terreno, y en el terreno muchos dicen que Lavín es mucho más fuerte que sus contrincantes. Claro. El día de ayer estuvieron bastante preocupados del debate de la noche anterior. En varios momentos, estos 4 candidatos tocaron el tema de Jadwe versus Boric. E incluso uno de ellos, no recuerdo quién fue, decía que ya estaban pensando en una estrategia que se estaba dando a través como de redes sociales.
no te voy a mentir, Cristian, no me acuerdo quién fue el que dijo eso, pero que invitaba casi a votar por Boric para que no saliera Daniel Jadwe. Sí, mira, importante lo que dices acá, porque las primarias son abiertas. A partir del momento que usted está inscrito en el registro electoral, puede ir a votar este domingo. No necesita ser militante de un partido ni simpatizante. Claro. Si usted está inscrito, si usted es ciudadano y goza de su derecho a voto, puede ir a votar. Ahora, hay que tener bien claro que en la papeleta están todos los nombres de los que participaron en el debate. Los 4 de derecha más los 2 de izquierda. Usted puede escoger simplemente una persona. Entonces, ¿qué dicen algunos de la derecha? Que también escribió acá en la región donde yo vivo, Paulina Núñez, también se refirió a aquello. La diputada Paulina Núñez, que pueden gente de derecha, para evitar que pase Jadwe, voten Boric. Claro. Si llegamos hoy en día a que gente de derecha vote por un tipo de izquierda para que nos salga otro candidato, encuentro que es muy rebuscado. Yo creo que la derecha no puede permitirse perder votos. La derecha debe saber en qué está parada, en qué situación está, cuánta gente es capaz de llevar a las urnas. Y yo creo que eso habla más de una inquietud de que llegue un candidato comunista a la primera vuelta que otra cosa. Y yo creo, como tú quieres indicarlo con tu pregunta, hay mucha, ¿cómo decir? Está muy enfocado sobre lo que está pasando del otro lado de la vereda, en vez de quizás estar más preocupado de lo que pasa en la suya. Yo creo que eso es un error, porque ese temor al cuco blanco, al cuco rojo acá en esta oportunidad, de que venga acá un comunista, claro, yo creo que hoy en día tiene mucho menos impacto que antes, pero es una percepción. Yo creo que hay generaciones que no son tan anticomunistas de manera casi visceral. Yo creo que esa otra generación, la generación de ahora, el tema de Cuba, todo eso, yo creo que hay una generación que no le da tanta importancia, tiene menos valor simbólico. Yo creo que ahí se está equivocando un poco de enfoque la derecha, pero aparentemente a puertas de esa elección de este domingo aún siguen algunos con esa tónica que, reitero, para mí es un enfoque errado. Claro que sí. ¿Esa estrategia se ha dado en alguna otra parte del mundo o en alguna parte de la historia de nuestro país, Cristian, de ir a votar por un candidato para que no salga otro? ¿Eso se da constantemente en las votaciones populares? Bueno, digamos que la primaria tampoco es algo que está muy implementado en nuestra cultura, en la cultura política chilena. No así, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos está absolutamente institucionalizado la primaria. Las primarias, porque también es binario el sistema político en Estados Unidos, demócrata, republicano, y dentro de cada uno de estos conjuntos conglomerados siempre hay primarias. En el caso de Chile, tú puedes ver que ha sucedido sobre todo últimamente. A partir de 2010 hubo primaria. Por ejemplo, me acuerdo de una primaria donde hubo Eduardo Frei, hijo, y Marco Enrique Minami, donde se estaba hablando que podía haber una primaria. Pero en realidad no hay una cultura de aquello, y sobre todo a un momento dado siempre se habla de esta estrategia de ir a votar, cuando son primarias abiertas y no cerradas, de ir a votar por el contrincante que tú no quieres que gane del otro lado de la vereda. En realidad siempre está el ruido y el rumor, pero nunca está en realidad nunca se aplica, nunca se ha certificado que eso resultaba. No olvidemos que por ejemplo, en 2014 hubo una primaria entre Orrego, que hoy en día es gobernador de Santiago, y Michelle Bachelet. ¿Eso por qué se implementó? Porque la derecha, cuando Marco Enrique Minami se enfrentó a Eduardo Frei, las cifras de Enrique Minami restó voto a Eduardo Frei, al candidato de la Concertación. Entonces, la idea es hacer primaria para fortalecer un campo, una vereda, con un solo candidato, a pesar que hayan varias oportunidades, que todo el mundo vote por el candidato mejor ubicado. Yo no estoy aún convencido que esto sea realmente incrustado en nuestra sociedad, porque muchas veces las primarias también hacen daño. Recuerden la última, que fue la de Osandón, Kast, Sebastián Piñera, y esa fue un fracaso total. Exacto. Fue un fracaso total porque Osandón, el senador actual, fue muy brutal con las otras candidaturas. Entonces yo te digo, esa estrategia nunca ha sido comprobada. Entonces yo creo que hoy en día, en una situación tan dramática electoralmente para la derecha, yo creo que no sería una buena idea que gente de derecha vote por gente de izquierda. No creo si pueden permitirse ese. Claro. Bueno, hubo algunas partes bastante polémicas de este debate, ¿cierto? Justamente la que estamos viviendo ahí en pantalla, de los derechos humanos, que fue una
una parte donde Daniel Matamala se fue como rebatiendo, ¿cierto?, cada respuesta. Porque no daban respuestas muy claras los candidatos. Ninguno de los cuatro fue capaz de dar una respuesta que querían escuchar el periodista, ¿cierto? Y también creo que la gente en la casa se sintió muy representado con esta pregunta. ¿Te parece si escuchamos las declaraciones de algunos de los candidatos respecto a los derechos humanos? Y por ejemplo, cuando siendo usted ministro, Gustavo Gatica y Fabiola Campillay fueron dejados ciegos por agentes del Estado, ¿usted no pensó en tomar alguna acción más relevante? Un dolor tremendo, y por lo mismo pedimos a organismos internacionales que vinieran a Chile, y esas denuncias están en tribunales, y me duele que se violen los derechos humanos en Chile, pero para eso tenemos instituciones responsables de sancionar. Gracias. Ignacio Briones, usted asumió como ministro de Hacienda 10 días después del estallido, también estaba en el comité político cuando todo esto ocurrió. ¿Qué hizo? Bueno, efectivamente, en el comité político esta era una situación que se discutió siempre. Acá hay que reconocer, como lo ha hecho el presidente, el gobierno, los organismos internacionales, que hubo casos de atropello, fallaron los protocolos. Y en el comité político no solo invitamos a organismos internacionales que fueran veedores, sino que hubo un esfuerzo grande por hacer y actualizar los protocolos de una policía que, seamos honestos, ningún gobierno del pasado se atrevió a reformar, a modernizar, y los protocolos fallaron. Pero con la misma claridad, Daniel, acá hay que dejar que las instituciones funcionen. Tenemos un Estado de Derecho. No corresponde saltarse las instituciones, corresponde que la Fiscalía investigue y que los tribunales de justicia fallen. Corresponde, por supuesto, que la Fiscalía investigue y que los tribunales fallen en los casos penales. Sin embargo, un gobierno tiene una responsabilidad. Bajo este gobierno ocurrieron esa serie de hechos. Bajo este gobierno ocurrieron esas violaciones a los derechos humanos. ¿Falló el control? ¿Falló el control de Carabineros? ¿Qué es lo que se hizo? Claro que falló Carabineros, y le vuelvo a decir, acá seamos súper honestos, acá hay una reforma de Carabineros pendiente y hubo casos de atropellos, pero acá no hay una política de violación sistemática de los derechos humanos. Me parece, lo he dicho muchas veces, un insulto, una falta de respeto para los chilenos y chilenas que sí, en nuestra historia, vivieron una política sistemática de violación de derechos humanos, que la izquierda busca instalar políticamente ese concepto. Y es por esta misma razón, Daniel, que nosotros creo que somos la única candidatura que en nuestro programa de gobierno tiene un programa de derechos humanos, hace propuestas, porque los derechos humanos hay que defenderlos siempre, en toda circunstancia y lugar. Y yo me niego a que un tema tan relevante como este estemos en el córner, dejándoselo a la izquierda extrema, para que instale mentiras, falsos conceptos de decir que acá hay una intencionalidad y una política de violación sistemática. Sí hay graves violaciones a los derechos humanos según informe de las Naciones Unidas, reiteradas en el tiempo y el espacio. ¿Eso también es falso? Daniel, insisto, acá no hay una política de violación sistemática de los derechos humanos. Este es un concepto que ha tratado de instalar la izquierda extrema, y por eso que es tan importante no dejar este tema, que es un avance civilizatorio, a la izquierda extrema. Por eso nosotros, desde la centro derecha, defendemos los derechos humanos y hacemos una propuesta en esta dirección. Lo digo con toda claridad. Gracias, señor Briones. Tenemos ahora 6 minutos para dialogar sobre este tema. Quiero partir precisamente por lo que decía Ignacio Briones. Decía, esta es la única candidatura que tiene un plan de reparación en derechos humanos. ¿Alguno de ustedes tiene también un plan de reparación en el tema de derechos humanos? ¿Nadie? Señor Lavín. Por supuesto que sí, Daniel, pero lo que es importante aquí es que sean los tribunales de justicia primero los que determinen si hubo esa violación a los derechos humanos, que los responsables sean castigados, no es una política sistemática, y que haya las compensaciones adecuadas. Perdón, las violaciones a los derechos humanos existieron, lo que tienen que determinar los tribunales es quiénes son los responsables penalmente. Sí, por supuesto, y que haya las compensaciones. Al mismo tiempo también creo que debe compensarse a las personas inocentes que han sido víctimas de toda esta situación de vandalismo relacionado con el estallido social, y a todas las personas de la Araucanía que han sido víctimas también de asaltos, quema de camiones, quema de cosecha. Esas personas no pueden quedar en cero como están hoy día. Señor Sichel, ¿reparaciones para víctimas de las violaciones a los derechos humanos? Los tribunales tienen que determinarlas, pero tengo el agrado de que casi todo mi equipo, que me sigue hace mucho tiempo, todo el tiempo hemos estado frente a las dictaduras, porque no creemos en ningún tipo de vulneración de los derechos humanos, y por lo tanto el tema de derechos humanos siempre ha sido esencial para quienes me acompañan. ¿Los tribunales? ¿No debería haber una política de Estado del gobierno de hacer reparaciones a, por ejemplo, personas que fueron dejadas ciegas por agentes del Estado? Creo que las reparaciones en Chile las determinan los tribunales. En eso consiste una democracia, Daniel. En las reparaciones y las indemnizaciones le corresponde a los tribunales determinarlas, porque así es y opera el Estado de Derecho. Señor de Fordas. Bien, escuchábamos ahí parte de las declaraciones, ¿cierto?, de algunos candidatos de Chile Vamos sobre cuando se le consulta por los derechos humanos, Cristian. La ONU lo dice y denunció en algún momento violaciones graves de los derechos humanos en Chile durante el estallido social. Le pregunta ahí el periodista Daniel Matamala, ¿cierto? Y como que costó que levantaran la mano.
partió levantando la mano Joaquín Lavín y con una respuesta que tampoco dejó muy contento, por lo menos al periodista. Sí, no, y no escuchamos la respuesta de Desbordes, que es un ex carabinero y que va a decir, no hubo sistematización y todo eso. Claro. Sí, mira, hay dos cosas. La Naciones Unidas dijo que sí, durante el estallido se ocurrieron violaciones de derechos humanos. Claro. Pero Human Rights Watch, que es un instituto internacional que también vigila el respeto de los derechos humanos en diferentes países, indicó que esto no era un sistema de violación de derechos humanos. Claro. Habían exacciones que violaron derechos humanos, violaciones, pero no era una sistematización, es decir, no era un orden por parte del gobierno de proceder a violación de los derechos humanos, como sucedió durante la dictadura, por ejemplo. No es una política de Estado de haber dicho a los carabineros, usted dispare en los ojos, para simplificar, usted dispare en los ojos de los manifestantes. Sucedió, es un hecho grave, pero no es una sistemización. Entonces, toda la pregunta está acá. ¿Hay violación sistemática de los derechos humanos? Yo creo que no. ¿Ocurrieron acciones que violentaron de manera absolutamente brutal, exagerada y condenable a manifestantes? Yo creo que sí. Pero acá, ¿cuál es la situación? Que lo queramos o no, el tema de los derechos humanos en Chile es sensible. ¿Por qué? Porque hubo una dictadura, sí, claro. Porque hubo detenidos desaparecidos, porque hubo gente que fue torturada. Y yo creo que eso, a pesar que pasen los años, esa cosa no ha cambiado. Es un tema que lo vamos a llevar siempre. Sí, claro. Siempre va a estar relacionado con la historia y siempre va a estar relacionado con el ethos, con el espíritu del país. Por eso incomoda a la derecha pronunciarse sobre aquello, porque sabemos perfectamente que la dictadura tenía apoyo de la derecha, una dictadura caracterizada como de derecha. Ahora, ¿se puede hoy en día la derecha pronunciar sobre los derechos humanos? Yo creo que sí. Tuvo un buen desempeño en cuanto a su aproximación de lo que sucedió durante el estallido. Yo creo que no. Yo creo que yo ahí estoy un poco de acuerdo con Briones. Cuando dice que lo que quedó claro durante el estallido es sin justificar la violencia del lado de la protesta. Validándola. Pero lo que yo creo que sí que quedó claro es que los protocolos y la fuerza del orden fueron sobrepasados. Y frente a una incapacidad de controlar y a una situación donde se vieron sobrepasados, yo creo que hubieron reacción que fueron más allá de lo profesionalmente correcto y aceptable. Y a pesar de todo, si un carabinero está insultado, 20 horas, que quizás los turnos no funcionan, quizás no tiene una tan buena formación para enfrentar estos casos, el tipo en un momento dado desconecta y entra en una onda vengativa con los manifestantes y todo eso, y sucedió lo que sucedió. No sé si me hago entender. Sí, claro. Yo creo que hubo una falta de embarcamiento del actuar policial, que yo creo que puso a la luz del día un hecho que todo el mundo obviaba, que es, yo creo que las fuerzas del orden no son tan top, no son tan wow, así extraordinarias como se querían vender. Sí, yo creo que hay una falta también de formación en Carabineros. Y yo creo que los protocolos también tenían que ser absolutamente renovados. Yo creo que las condiciones físicas, psicológicas, material, en algunos casos, tampoco fueron tan excepcionales para enfrentar este caso, y yo creo que dieron lugar a exacciones que son absolutamente condenables y que son absolutamente... Que sí, yo creo que estoy de acuerdo que la gente que perdió la vista, eso merece una investigación y merece que haya indemnización en el caso que haya sido un error por parte del actor del Estado. Yo creo que, al igual que sucedió cuando vimos los incendios en el sur del país, al igual que sucedió durante el terremoto con instituciones como el Shoah, cuando sucedió el estallido, para mí, personalmente, una opinión absolutamente subjetiva, nos dimos cuenta que la institución de Carabineros no está tan bien preparada. Es decir, está al nivel de muchas cosas de nuestro país, es decir, un nivel mediocre. Y yo creo que eso se notó cuando después actuaron a veces en situaciones difíciles, con mucha violencia quizás, que sobrepasada el marco normal. Eso es lo que yo creo. No veo acá que el gobierno le haya dicho, que Sebastián Piñera haya dicho, ¿sabes qué? Acá hagan los pedazos a los manifestantes para que esto se apague. Yo no creo que fue así. Yo creo que fue todo un contexto. Y reitero, yo creo que se debe realmente plantear una reforma de la fuerza del orden, pero también para saber el servicio de inteligencia
no funcionó muy bien para mí. Y también ver, ¿cómo decir?, repensar la fuerza del orden para que ganen eficiencia, pero que respeten más el Estado de Derecho. Pero hay que volver a pensar, porque eliminar Carabineros no es una solución. Hay que ver cómo se muestra menos eficiente, siempre respetando los derechos humanos y evitar este tipo de errores. Y con esto termino. En Francia también hubo unas protestas muy violentas, políticamente iba a decir, por los chalecos amarillos, les gilets jaunes, que llegaron hasta el centro de París y durante semanas hacían protestas. Y también asistimos al hecho que gente perdió la vista, enseguecieron gente por la utilización de estos balines de plástico. Pero la medida, la cantidad de personas que se vieron afectadas por disparo es mucho menor que acá en Chile. Sí. ¿Por qué? Porque quizás el carabinero, el policía, está mucho más enmarcado en su actuar, arriesga más si se equivoca, y por otro lado, rápidamente las fuerzas del orden francesa inventaron nuevas fuerzas para reprimir más rápidamente la protesta. Es decir, inventaron 2 policías sobre una moto, escuadrones, y eso permitía matar de entrada la protesta. ¿Qué quiero indicar acá? No estoy incentivando a una política más represiva, pero estoy indicando que el Estado pensó cómo evitar de encontrarse una situación donde pueden utilizar balines que pueden hacer más ciegos. ¿Me entiendes? Claro. Yo no vi eso acá en Chile. Yo vi un discurso de decir, somos pro carabinero o anti carabinero. Y yo creo que eso fue un error. Sí, claro. Y hoy en día está con la situación que hay un gran resentimiento en la sociedad en contra de Carabineros y por rebote en contra de la derecha, que no se pronuncia claramente sobre lo que sucedió después del estallido. Por supuesto que sí, y lo conversamos siempre acá, Cristian. Hay que ir al trasfondo de las situaciones, no nos quedemos con lo superficial. Hay que ir más allá de que si Sebastián Piñera o no le dijo que actuaren de esa manera en el estallido social. Hay que ir al trasfondo, a la preparación de esos jóvenes que entran a la institución, a la preparación psicológica, a la preparación física. No cuando ya están dentro de la institución, sino que cuando la están pensando, cuando recién están dando los primeros pasos, las primeras pruebas para ingresar a la institución. Ahí yo creo que está la cosa, y ahí hay que hacer las reformulaciones que tengan que venir. Bueno, es parte de lo que se vivió en el debate de Chile Vamos, ¿cierto? Que nos deja con un gusto como bastante plano, sí. Nada nuevo de lo que hayamos escuchado en debates anteriores. Incluso me llamó mucho la atención la contradicción de algunos candidatos. Cuando Joaquín Lavín saca una foto de las cárceles y muestra que está súper arreglado, que es como una casa súper lujosa en una cárcel, una pieza de una cárcel. Pero después le preguntan sobre la cárcel de Pentapeuco, ¿cierto? Y ninguno de ellos está a favor de cerrar esa cárcel, que también es una cárcel de lujo. Entonces no sé cuál es la gran diferencia entre una y otra. Es que no olvides que es una elección primaria donde ellos están dirigiendo a su electorado. Y efectivamente, a partir del momento que uno dice que se opone a Punta Peuco, que está en contra de Punta Peuco, ahí todo pierde una gran parte del electorado de derecha. Pero yo creo que había que tomar el riesgo, porque la derecha, para mí, si quiere realmente entrar en el siglo XXI y conectar con una masa electoral más joven, tiene que deshacerse de la herencia de la dictadura. Y yo creo que debe deshacerse con esa, no obsesión, pero siempre ese resguardo que tiene con el mundo relacionado con las Fuerzas Armadas. Sí. Ahora, si las Fuerzas Armadas no entienden que hay un sector, que hay prisioneros que pueden ser también tratados como de derecho común, yo creo que también las Fuerzas Armadas, yo creo que también espero que hayan madurado en relación con la postura que hay que tener con las exacciones que ocurrieron durante la dictadura. Yo creo que es un tema tabú, cada menos tabú. Yo creo que en la próxima elección por la derecha este tema no va a estar más presente, porque yo creo que esa situación se va a aclarar de aquí en adelante. Y en todo caso ayer nos dio la prueba que nadie se atrevió a decir por parte de la derecha, de los candidatos de derecha, pero mi postura no es la que siempre adoptará este sector. Lo vimos más bien en cuanto al aborto un poquito con Briones, que dijo que no estaba en contra del aborto, pero en este tema que es tan propio de nuestra historia, aún la derecha no cruza el Rubicón, la frontera para realmente deshacerse de esa herencia a 100%. Así es. Bueno, lo importante es que este domingo 18 de julio podamos votar, ¿cierto?, en las elecciones primarias
asistan. Recuerde que la papeleta va a estar con todos los candidatos, usted puede escoger solo a uno en caso de que sea independiente, usted no tenga ninguna afiliación con algún partido, usted puede votar por el que quiera. Lo importante es que votemos este domingo y ejerzamos nuestro deber cívico, por supuesto, elegir la persona que más lo represente, que más se acomode a lo que usted quiere. Sí, porque si tú vas a votar por crear un antivoto, claro, yo encuentro que eso es ridículo, es desperdiciar tu derecho. Claro. No encuentro ninguna lógica. Si actuar en anti, por definición, es contraproducente, creo yo. Claro que sí. Vamos a estar atentos a lo que sucede este día domingo. Conversamos por ahí por el lunes, pues, Cristian. Si es que hay tiempo, ¿cierto? Vamos a estar sorprendidos con esta votación que todavía nos tiene ahí. No sabemos quién realmente pasa a la segunda vuelta. Un abrazo, Cristian. Yo creo que van a haber mucha gente decepcionada de la cifra el domingo. Sí. Porque no olvides que es un fin de semana largo, en pandemia, y con poca publicidad acerca del evento. Yo creo que va a ser... Yo temo para la derecha que sea una cifra relativamente baja, pero quizás me equivoque. Vamos a ver realmente el día domingo. Un abrazo, que esté bien, Cristian. Un abrazo, Matías. Un gusto, chao. Buena semana.